Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar acerca de los tipos de esfuerzo. Los tipos de esfuerzo son fuerzas, son presiones que se ejercen sobre un material y que tienen particularidades que las diferencian entre sí. Eh, Normalmente tenemos cinco principales: la fuerza de tracción, el esfuerzo de compresión, el esfuerzo de flexión, de rotación y de corte. Eh, es importante entenderlas porque cada una de ellas va a tener repercusiones, va a hacer interactuar diferente a las cadenas moleculares del material. Lo más importante para poder primero entender cómo cómo los esfuerzos, las clases de esfuerzos afectan un material, es importante primero adentrarnos en las moléculas, el entramado molecular de un material y entender el concepto de planos o ejes dentro del entramado molecular, porque son los planos y los ejes por los que las moléculas van a deformarse. Entonces todas las moléculas van a ser más blandas o más duras, más frágiles o más tenaces, más plásticas o menos plásticas, dependiendo de a qué eje o a qué plano nos estamos refiriendo. Por ejemplo, mira, acá tengo un ejemplo y vamos a utilizar una sección de una barra de cobre. Vamos a imaginar que es una barra de cobre y estos círculos de acá son sus moléculas. Entonces, digamos que se le ejerce a esta barra de cobre, se le ejerce esfuerzos, pero no todos los esfuerzos. O sea, hay esfuerzos que van a considerar a la barra de cobre más frágil, y hay esfuerzos que van a considerar a la barra de cobre más tenaz, por ejemplo. Fíjense aquí, en el plano horizontal, ¿no? En el eje horizontal, si le aplicamos un esfuerzo en el eje horizontal, tranquilamente la primera cadena, la primera fila de moléculas se puede deformar en comparación a la segunda fila. Es como que si fueran ruedas y estarían como avanzando las filas. Entonces eso quiere decir que en ese plano es un plano en el cual las filas pueden deformarse elásticamente y plásticamente. Igual en este plano, mira, acá tenemos un plano horizontal y vamos a suponer que en ese plano también, mire, fíjense, las ruedas pueden desplazarse. Esta fila de aquí, esta fila aquí, puede desplazarse en relación a esta de acá, ¿no? Acá también vemos que estas moléculas pueden pueden deformarse plásticamente en ese otro plano. Pero vemos que en este plano vertical podemos ver, fíjense aquí, acá hay un rombo dibujado en un rombo aquí. Vemos que las moléculas se entorpecen entre sí y no se pueden deformar plásticamente. Entonces, para tensiones, para esfuerzos que estén en el plano vertical, esta barra de cobre se va a comportar de manera frágil, porque no se puede deformar plásticamente, no es tenaz. Las moléculas no pueden absorber energía con su movimiento, con su deformación. Entonces, vemos de que tenemos diferentes tipos de tensiones, eh, tenemos diferentes propiedades para una misma barra en relación al plano en el que el esfuerzo se está dando. Y esto de acá nos sirve para poder entender qué tipos de esfuerzos y en qué dirección, qué tipo de esfuerzo, y cada esfuerzo tiene una dirección particular, y cómo eso puede afectar a nuestro material. Por ejemplo, vamos a comenzar con el primer tipo de esfuerzo, que es la tracción. La tracción simplemente es estirar algo, ¿no? Eso se ve mucho, por ejemplo, en las tensoestructuras. Se utilizan cables, y esos cables están todo el tiempo sometidos a fuerzas de tracción, están todo el tiempo estirados. Entonces, este fenómeno de aquí, en realidad este fenómeno que es, mira, acá tenemos, el fenómeno es el siguiente, que tiene que ver con los recubrimientos. Acá está el metal, el soporte que queremos recubrir, y este sólido rojo es la pintura, es el recubrimiento.
Cuando hay mucho calor, el metal se dilata y se expande. Y lo que ocurre es de que se pone, obviamente estamos exagerando, esto no ocurre, digamos, esto es algo microscópico, no es algo muy sutil, no podemos percibirlo, pero exagerándolo ocurre algo así. El metal se expande, la capa inferior, esa que conecta el metal con el recubrimiento, se va a contraer y la superficie exterior se va a expandir y la pintura va a tomar esta forma. En realidad lo que está ocurriendo aquí es que estas de acá son fuerzas de flexión, pero yo estoy interesado en no analizar las fuerzas de flexión que ocurren en todo el volumen de la pintura, sino quiero analizar las fuerzas de tracción que ocurren en la cadena polimérica de la primera fila, ¿ok? En la primera cadena polimérica. Porque lo que ocurre es de que esta superficie se está estirando. Entonces, las cadenas, los enlaces covalentes de la cadena polimérica se están estirando, ¿ok? ¿Y qué ocurre? Ocurre que si solamente usamos resina termoestable para cubrir metales como estos, estas resinas termoestables son bastante duras y es bueno que un recubrimiento sea duro. Es bueno para el rayado, es bueno para... El rayado es un tipo de la abrasión, la erosión, es bueno para ese tipo de esfuerzos, ¿no? Sobre esfuerzos naturales, ¿no? Sobre la pintura, pero no es bueno para este tipo de esfuerzos acá como el de la tracción, porque acá lo que va a ocurrir es de que esta fuerza de tracción va a ser muy grande y probablemente supere el límite elástico, o sea, va a superar la capacidad de esta cadena para poder estirarse al máximo, que tampoco es que se estire mucho porque es un polímero bien rígido, y lo que va a ocurrir es de que se va a fracturar y se va a romper si solamente se utiliza resina ligante termoestable, sin ningún aditivo. Entonces, vamos a comparar ahora qué ocurre si a esta resina termoestable le añadimos un aditivo plastificante. ¿Qué significa eso? Que al núcleo de resina termoestable lo vamos a envolver en un colchón bien flexible, ¿ok? Ese colchón flexible pueden ser resinas termoplásticas o pueden ser ácidos que reaccionan con la resina puede ser epoxi o poliuretano termoestable, reaccionan y crean un compósito, que es un compuesto de dos tipos de resina. El núcleo duro, frágil, el núcleo frágil pero duro, y sus exteriores, que es la resina termoplástica, relativamente menos duro que el núcleo, pero más tenaz y más flexible. Entonces, al momento de que ocurre este fenómeno con el metal, ¿no? La primera fila, la fuerza de tracción lo que va a hacer es estirar, pero esta elasticidad que tiene esta estructura termoplástica va a absorber la energía de tracción. Entonces, estas moléculas termoplásticas van a estirarse y cuando ya no se estiren más, ahí ya recién la tensión va a irse al cuerpo rígido. Pero eso va a hacer de que la fuerza de tracción necesaria para poder fracturar, o para poder deformar plásticamente este recubrimiento va a tener que ser mucho, mucho mayor. Y así hacemos que el recubrimiento sea más elástico y también más tenaz. Esto acá no es tan importante para el tema de este video, pero fíjense aquí de que también al momento hemos supuesto esto, pero primero que nada, para que la pintura, el recubrimiento tenga esta forma, porque antes era horizontal la pintura, cuando el metal no se dilató, pero para que tenga esta forma, ha tenido que primero el metal, las moléculas sufrir esta tensión, que es de flexión, ¿no? Porque las moléculas de acá se han contraído. Y si tampoco tuviéramos un termoestable cuyas cadenas estén paralelas a la fuerza de flexión para arriba,
En primer lugar, nunca se hubiera deformado de esta manera. ¿Por qué? Porque si el material, si el recubrimiento es rígido, nunca hubiera obtenido esta forma curva. Entonces quiere decir de que aquí también hay en el eje vertical también tenemos una resina termoplástica que le está dando flexibilidad al recubrimiento, pero eso lo vamos a ver en flexión rápidamente, porque ya tampoco quiero redundar mucho y aburrirlos. Ahora vamos a ver lo que es la fuerza de compresión, que la compresión es como la opuesta a la tracción, es la prima hermana de la tracción. La única diferencia es de que en vez de estirar las cadenas, las vamos a comprimir. Obviamente cuando hablamos de comprimir y estirar, normalmente hablamos de todo el sólido, ¿no? De todo el recubrimiento sólido, ¿no? Eso es algo, estos son términos que se utilizan mucho para el tema de la construcción, por ejemplo, de la ingeniería civil, de la arquitectura. Hablamos de, por ejemplo, de comprimir vigas, de estirar cables, de comprimir columnas, ese tipo de cosas, ¿no? Pero acá lo interesante es que como estamos viendo fenómenos acá químicos, es interesante ver qué ocurre con las moléculas, ¿no? Por ejemplo, la fuerza de compresión, ya les dije, esto es un fenómeno de flexión, el tema de la dilatación de metal, pero yo quiero ver qué pasa con las cadenas moleculares, las cadenas poliméricas. Entonces ya les he dicho que la superficie exterior se estira, pero la superficie interior que está en contacto con el metal se comprime. Entonces ahora lo que ocurre es que estos enlaces se están apretando. Estas moléculas de acá se están apretando. Entonces también los enlaces tienen un límite elástico. Va a llegar a un punto que ya no van a poder comprimirse más. Entonces lo que se ocurre es que lo que también se hace es, de la misma manera, se aplica una resina a los costados que hagan de que la energía de compresión la absorba los enlaces elásticos de este material termoplástico que está haciendo como de chaleco, está haciendo como de colchón al núcleo duro de la resina termoestable. Ahora, el tema de la flexión aquí, justamente acá vamos a ver el fenómeno que les dije hace un rato, es de que cómo de ser un bloque, de cómo de ser una pintura y un metal que estaba así sólido, estaba así horizontal, porque así se creó, así vino al mundo, cómo de la nada tuvo esta forma curva, ¿no? Como de arco. ¿Cómo? Pues felizmente que aquí nuestros ingenieros químicos, muy al tanto, le pusieron a esta formulación una resina termoplástica que está conectada verticalmente con la resina dura, y eso hace de que al momento de haber esta fuerza de aquí para arriba, esta dilatación del metal comprime la pintura, la manda para arriba, y esto hace de que estas resinas termoplásticas se compriman de manera vertical, ¿no? Acá se están comprimiendo en el eje horizontal y acá en el eje vertical. Y las de arriba, en vez de comprimirse, se están relajando, ¿no? Están relajadas, se están estirando, se podría decir. Se están estirando las de arriba y acá las de abajo se están comprimiendo. Felizmente, porque si no, no hubiera podido tener esa forma y probablemente se hubiera roto. La otra fuerza de tensión, que esta no es muy común para el tema de las pinturas, no veo cómo una pintura, un recubrimiento pueda sufrir este tipo de esfuerzo, es el esfuerzo de rotación. Y básicamente lo que tenemos aquí es un sólido en 3 dimensiones. Esta vez vamos a analizar en 3 dimensiones. Y lo que ocurre es que se le aplican fuerzas que como que quieren torcerlo, ¿no? Justamente se llama por eso fuerza de rotación, en realidad se llama esfuerzo de torsión. Pero bueno, lo que ocurre es una rotación, lo que quiere ocurrir es una rotación. Pero mire, fíjense aquí que acá tenemos un colchón de resina termostable protegiendo al núcleo duro de resina. Perdón, acá tenemos un colchón de resina termoplástica protegiendo el núcleo duro de resina termoestable, que hace que cuando se apliquen estas fuerzas de torsión que quieran torcer el recubrimiento, lo que va a ocurrir es de que más bien estas moléculas termoplásticas van a rotar y también van a absorber la energía de torsión. Finalmente tenemos el tipo de esfuerzo que se llama el esfuerzo cortante, que eso sí me parece relevante para el tema de las pinturas, y básicamente lo que hace es, ataca a un plano, y lo que ocurre es de que
se apliquen como dos fuerzas así, en lados opuestos, y lo que va a hacer es romper enlaces en ese plano, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí tenemos la resina dura termoestable y acá tenemos los enlaces covalentes. Y lo que ocurre es que, mira, esta columna de acá se le ejerce una fuerza para arriba y a esta columna izquierda se le ejerce una fuerza para abajo. Entonces, si no fueran por las resinas termoplásticas de colchón, que no absorbieran estas fuerzas, esta resina termoestable, este núcleo, solamente estaría a merced de su dureza. Porque eso es la dureza. Es la fortaleza que tienen los enlaces químicos. Pero felizmente podemos confiar también, no solamente en la dureza de la resina del núcleo termoestable, sino también de la flexibilidad de su colchón termoplástico. Y estos son aditivos, ¿no? Es importante este tipo de esfuerzo porque se ve, por ejemplo, en la parte superficial de las pinturas termoestables. Por ejemplo, acá tenemos una pintura que microscópicamente tiene protuberancias, o sea, tiene rugosidad, y por acá circula el aire y las moléculas del aire ejercen una presión constante sobre estas montañas microscópicas. Y lo que va a ocurrir es de que se va a generar un punto de anclaje, un punto de tensión en el fondo de cada protuberancia. Y este punto de tensión va a tirar para arriba, y las moléculas de abajo de este punto de tensión van a tirar para abajo. Entonces en esta área se va a generar un esfuerzo cortante. Entonces es importante de que estas áreas, es muy difícil de proteger esta área, y normalmente aquí comienzan las fracturas. Eso ocurre mucho, por ejemplo, con la losa, ¿no? Con el concreto, con la losa. Cuando hay rugosidad, se generan estas fracturas, ¿no? Y con el tiempo comienza a fracturarse. Entonces, en resumen podemos decir de que tenemos un núcleo duro, rígido, fuerte. Tenemos fuerte no, porque fortaleza es la suma total de todo. Tenemos un núcleo duro, pero frágil. Aquel de la resina termoestable. Entonces, tenemos que tratar de darle un poco de flexibilidad y de tenacidad para que no se fracture, para que no se rompa a la primera de que se le genere un esfuerzo demasiado intenso que haga que ya, aunque sea muy duro, ya no resista de la misma manera. Y lo que queremos es que se pueda absorber un poco de energía deformando plásticamente. Y eso se le hace aplicándole aditivos. Y estos tipos de esfuerzo generan tensiones en diferentes planos. Recuerden el cobre, ¿no? Que hay muchos planos en un entramado molecular. Entonces lo que queremos es tratar de proteger nuestro núcleo termoestable en todos los planos que se pueda, ¿no? Obviamente nosotros no estamos dibujando nuestra molécula, nosotros, ¿no? Que la protejo por aquí, que la protejo por allá, ¿no? Y luego, plin, créate, ¿no? Esto es un tema de química, de poder mezclar material A con material B, y nosotros no estamos uniendo el material A con el material B, no nos estamos pegando con goma, no estamos nosotros como que no estamos creando nuestro material, sino que este material se está formando espontáneamente al momento de mezclarlos. Entonces es un tema bastante complejo el tema de la formulación, y lo que podemos hacer es aproximarnos a que los aditivos los aditivos se reaccionen con la pintura termoestable de tal manera de que la protejan en todos los planos posibles para que estas tensiones no ataquen directamente a la fragilidad del núcleo termoestable, sino que estos aditivos cumplan un papel de colchón para que nuestro compósito final, nuestro recubrimiento final, sea lo más seguro y resistente posible. Muchas gracias por haberme acompañado en el video de hoy, y estamos viendo en el próximo video. Muchas gracias. Hasta luego.